Este es el último momento de Flaco Jiménez, aquel que hizo cantar al acordeón, que llenó de ritmo los desiertos de Texas y las plazas de México, cerró los ojos por última vez en el rincón más íntimo de San Antonio. Su música, una mezcla irrepetible de raíz latina y espíritu fronterizo, dejó de sonar el 30 y 1 de julio de 2025, pero su eco sigue latiendo en cada nota de Tex-Mex, que resuena desde un barrio hasta un escenario internacional. Antes de partir, Flaco ya había desaparecido del escenario público. No hubo grandes homenajes, ni giras de despedida. Solo el silencio de su retiro, la quietud de su salud frágil y la discreta compañía de los suyos. Pero detrás de ese adiós silencioso, hay una historia que pocos conocen, la del hombre que vivió con una carga invisible, la de mantener vivo un género que muchos consideraron menor, la de sobrevivir a la fama, la de sostener una herencia familiar marcada por el acordeón y el olvido. Porque Flaco no fue solo un músico, fue hijo de Santiago Jiménez Sr., pionero del conjunto, y nieto de Patricio Jiménez, uno de los primeros en llevar polka a la frontera sur. Desde los 7 años, el pequeño Leonardo entendió que su vida estaría pegada a un fuelle y a botones que cantaban, pero nadie le dijo que, con los años, esa música que hacía bailar a millones también lo iba a aislar. En esta historia, reviviremos los días más gloriosos de Flaco junto a Bob Dylan, The Rolling Stones y Texas Tornados. También revelaremos los momentos más oscuros, las traiciones de la industria, la lucha por el respeto cultural, la salud deteriorada y la despedida sin ruido. Y al final, entenderás por qué, aunque Flaco se fue, su última melodía aún se escucha en el silencio. Para entender la magnitud de Flaco Jiménez, hay que mirar más allá de los premios y los escenarios. Hay que viajar a una tierra donde la identidad se forma entre fronteras invisibles, donde ser mexicano en Estados Unidos no es una nacionalidad, sino una herencia. Esa tierra se llama San Antonio, Texas, y fue ahí donde la música conjunto y Tex-Mex encontró su voz, a través del acordeón de un niño flaco y silencioso, que más tarde se convertiría en leyenda. Década de 1940. En los barrios de clase trabajadora del sur de Texas, las fiestas familiares eran amenizadas por la música que venía del otro lado de la frontera: rancheras, polcas, corridos. El acordeón, introducido por inmigrantes europeos, se mezcló con la lírica mexicana. En ese cruce de culturas nació el conjunto. Y ahí, un joven llamado Leonardo Jiménez, apodado Flaco por su complexión, empezó a tocar con una intensidad que pocos habían visto en un niño. Flaco no solo creció entre melodías, creció en una casa donde la música era resistencia. Su padre, Santiago Jiménez Sr., era considerado una leyenda del género, pero no había lujos, ni fama, ni contratos millonarios. Solo discos caseros, presentaciones comunitarias y una profunda convicción de que esa música merecía ser escuchada, aunque fuera ignorada por la industria anglosajona. Y ese fue el gran dilema que marcaría toda la vida de Flaco Jiménez: hacer sonar una música que muchos consideraban de segunda clase, en un país que aún no entendía su riqueza cultural. Cuando Flaco alcanzó la mayoría de edad, el mundo del espectáculo comenzaba a abrirse, aunque lentamente, para artistas latinos. Pero Tex-Mex seguía siendo un género marginado, escuchado en bodas, ferias o estaciones de radio locales. A pesar de su virtuosismo, Flaco tocaba en bares pequeños o producía discos que nunca cruzaban las fronteras del sur de Texas. Todo cambió en los años 70 y 80, cuando artistas de rock y country, como Ry Cooder, Bob Dylan y The Rolling Stones, comenzaron a interesarse en los sonidos latinos. Fue entonces que Flaco se convirtió en el puente cultural entre dos mundos. Con su acordeón, llevó el espíritu de la frontera a escenarios internacionales. Pero incluso en esos momentos de gloria, él sabía que estaba representando un género que seguía siendo exótico para las masas, y casi invisible en su propio país. En 1990, junto a Doug Sam, Freddie Fender y O.G. Mayers, fundó Texas Tornados, una superbanda que mezclaba country, rock y Tex-Mex. Fue su momento de mayor exposición, ganando premios Grammy y reconocimiento mundial. Pero con la fama también llegaron los conflictos internos.
el desgaste físico y emocional, y una pregunta que nunca dejó de dolerle. ¿Realmente el mundo entendía su música o solo la consumía como curiosidad cultural? Mientras el mundo lo aplaudía, Flaco comenzaba a sentir el peso del tiempo, del olvido y de ser un icono para todos, pero íntimamente solo. Años más tarde, ya con la salud deteriorada, decidiría retirarse del mundo público. No habría conciertos finales, ni giras de despedida, solo un lento silencio, como si su acordeón se hubiera guardado para siempre en un estuche que nadie más se atreviera a abrir. Este es el punto de partida para entender el momento final de Flaco Jiménez, una despedida sin lágrimas públicas, sin grandes titulares, pero con un legado silenciosamente poderoso. Flaco Jiménez no conquistó el mundo con una imagen glamorosa, ni con grandes escenografías, ni con escándalos mediáticos. Lo hizo con lo único que sabía, un acordeón en el pecho y el alma de un pueblo entre los dedos. Desde los primeros años en que tocaba en bodas, cantinas y estaciones de radio locales, Flaco tenía algo especial. No solo técnica, tenía fuego. A los 15 años, ya era un músico de estudio respetado en San Antonio. A los 20, lo buscaban para grabar con los grandes del conjunto. Pero el éxito, al principio, fue regional. La industria musical tejana lo conocía, lo respetaba, pero lo encasillaba. Para muchos ejecutivos, Flaco era solo música de fondo para los barrios. La primera grieta en esa etiqueta llegó en los años 70, cuando Ry Cooder, guitarrista estadounidense fascinado por las músicas del mundo, escuchó a Flaco en una grabación antigua. Lo buscó, lo convenció de grabar juntos, y lo llevó por primera vez a giras internacionales. De pronto, el nombre de Flaco Jiménez aparecía en los créditos de álbumes aclamados por la crítica, junto a leyendas del rock y el folk. Pero la emoción del reconocimiento venía acompañada de una tensión sutil. ¿Estaban realmente celebrando su arte? ¿O simplemente usándolo como un toque latino? Flaco, agradecido pero consciente, caminó por esa delgada línea durante décadas. En 1989, todo cambió radicalmente con la formación de Texas Tornados, el supergrupo texano latino que sacudió las emisoras de Estados Unidos y México. Al lado de Freddie Fender, Doug Sam y Augie Mayers, Flaco encontró lo que siempre había buscado, una hermandad musical. Por fin, no era un artista invitado, era el pilar. Ganaron premios Grammy, encabezaron festivales y llevaron el Tex-Mex a lugares que jamás lo habían escuchado. Durante un tiempo, el acordeón de Flaco no solo era símbolo cultural, era puro espectáculo. Pero la gloria tiene un precio. Los años de giras intensas, los choques creativos dentro del grupo, la presión de ser el embajador del acordeón, comenzaron a pasar factura. Flaco no lo decía en público, pero su cuerpo comenzaba a mostrar el desgaste. Dolencias musculares, fatiga crónica, pérdida de fuerza en las manos. Y por dentro, otra herida más profunda, ver cómo la música que él había defendido toda su vida comenzaba a diluirse en el mercado, transformándose en un producto más del entretenimiento. Todo mundo quiere el sabor Tex-Mex, pero pocos entienden de dónde viene, llegó a decir en una entrevista de 2006. Era su forma elegante de confesar su cansancio. Ya no quería pelear por respeto. Solo quería tocar, o al menos, descansar. En 2015, a los 76 años, Flaco anunció su retiro de los escenarios. No lo hizo en un comunicado dramático ni con lágrimas en televisión. Lo dijo en voz baja, en una entrevista local. Ya toqué lo suficiente. Ahora quiero estar con mi familia. Y desapareció. Durante los años siguientes, pocas noticias se supieron de él. Vivía en San Antonio, atendido por sus hijos. De vez en cuando, algún músico lo visitaba y compartía una foto antigua, un recuerdo, una canción que Flaco aún tocaba en casa. Pero ya no había entrevistas, ni conciertos, ni homenajes. Solo una figura legendaria que se fue apagando en vida, como una vela que ya había iluminado demasiado. Pero detrás de esa retirada serena, hubo momentos duros. En 2022, sufrió complicaciones vasculares que lo llevaron al hospital. Su movilidad se redujo. Los dedos que un día danzaban sobre botones ahora apenas podían moverse. Para un hombre como él, eso era más que una dolencia física.
Era una despedida simbólica de su identidad. Y aún así, Flaco nunca se quejó. Su silencio fue su forma de dignidad. Flaco Jiménez era un símbolo, pero pocos sabían cuánto le costaba hacerlo. El mundo lo veía como un embajador del Tex-Mex, una figura alegre que con su acordeón hacía bailar al mundo. Sin embargo, detrás de la sonrisa tranquila y el sombrero tejano, había un hombre agotado, un hombre que sintió, durante décadas, que tenía que cargar con todo un legado cultural él solo. Sus hijos, en entrevistas privadas, lo mencionaban con orgullo y con compasión. Mi papá no se quejaba, pero lo veíamos triste cuando la gente aplaudía el sonido del acordeón sin siquiera saber su historia, dijo uno de ellos tras su partida. Porque para Flaco, el verdadero dolor no era físico, era ver cómo la música que defendía con pasión era usada como adorno, no como arte. Durante sus últimos años, Flaco se mantuvo fuera de los focos. Lo que el público no sabía era que su salud se deterioraba rápidamente. Problemas circulatorios, dificultades para caminar, y sobre todo, una pérdida progresiva de movilidad en las manos. El acordeón, su compañero inseparable, se convirtió en un objeto inmóvil en una esquina de su casa, un símbolo cruel de lo que ya no podía hacer. Pero más allá del cuerpo, lo que dolía era el olvido. En un país donde los géneros latinos empezaban a dominar las listas, Flaco fue quedando fuera de la conversación. Mientras artistas jóvenes ganaban premios con sonidos urbanos, su nombre era apenas mencionado en ceremonias o reportajes. Incluso en San Antonio, donde alguna vez fue rey, su presencia fue reemplazada por nuevas modas. ¿Dónde estaban las portadas, los homenajes, los tributos? ¿Dónde estaba el respeto que merecía quien abrió las puertas para tantos? Fue entonces cuando muchos de sus amigos comenzaron a levantar la voz. Doc Sam, antes de morir, solía decir: Flaco es el corazón de la música tejana. Si se apaga, todos deberíamos arrodillarnos. Ry Cooder, en una entrevista, afirmó: Nadie me ha enseñado más sobre honestidad musical que Flaco. Lo suyo era puro fuego. Y Freddie Fender, poco antes de partir en 2006, se refirió a él como el alma de nuestra frontera, pero los medios no lo recogían. Y Flaco, fiel a su estilo, nunca exigió nada. La noticia de su muerte llegó como llegan las más dolorosas, tarde y en voz baja. El 31 de julio de 2025, su familia comunicó que había partido en paz, en casa, rodeado de amor. No hubo titulares estruendosos, solo notas discretas en medios locales y tributos espontáneos en redes sociales. Lo más impactante fue el silencio institucional. Ni los Grammy, ni los principales medios musicales latinos ofrecieron un homenaje inmediato. Fue el pueblo, los músicos de calle, los bares de frontera, quienes comenzaron a tocar su música esa misma noche. Videos caseros de acordeonistas jóvenes interpretando Ahí te dejo en San Antonio se viralizaron como un grito de justicia. Él nos dio todo, ¿cómo pudimos olvidarlo así? La comunidad musical reaccionó con una mezcla de vergüenza y admiración. En los días siguientes, se organizaron homenajes improvisados en plazas y festivales. El Teatro Nacional de San Antonio proyectó un documental en su honor. Pero era tarde. Flaco ya no estaba. Y su partida, en ese susurro final, fue una cachetada para la memoria colectiva, porque su muerte reveló lo que muchos no querían aceptar, que incluso las leyendas pueden irse en silencio, sin el tributo merecido, sin el eco que su música provocó en vida. Y aún así, Flaco no habría querido que lloráramos. Él era música, y su verdad más profunda no estaba en los premios ni en los aplausos. Estaba en cada acorde que nacía desde su pecho, en cada historia que contaba su fuelle, en cada canción que hablaba del amor, de la tierra, del dolor, de la frontera. Desde este canal, El Último Momento, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo es posible que un hombre que definió un sonido, que llevó un género desde los márgenes hasta los escenarios internacionales, haya partido con tan poco ruido? La historia de Flaco Jiménez no es solo la historia de un músico virtuoso, es la historia de un sistema que, durante décadas, consumió la cultura latina mientras ignoraba a quienes la sostenían. Flaco fue el alma de un movimiento que no siempre fue comprendido. Su acordeón no era un adorno folclórico, era un acto de resistencia cultural. Durante años,
Flaco defendió un estilo que muchos consideraban pasado de moda o demasiado mexicano para el público masivo. Sin embargo, nunca lo abandonó, ni cuando los premios llegaron tarde, ni cuando los homenajes no llegaban, ni cuando la industria lo dejaba fuera de la conversación. Su lealtad a la música, a su gente, a su frontera, fue absoluta. Por eso, su muerte duele tanto, porque no duele solo su ausencia física, duele el olvido. Duele ver cómo figuras que abrieron caminos no son reconocidas hasta que ya no están. Duele que la música Tex-Mex, que hoy suena en comerciales, en playlists, en festivales de todo el mundo, muchas veces lo haga sin mencionar a su principal arquitecto. Flaco Jiménez no pidió fama, no exigió estatuas, pero merecía más. Merecía un homenaje nacional, merecía una gira de despedida, merecía que los Grammy, los medios y los nuevos artistas reconocieran que sin él, la música latina en Estados Unidos no sería lo que es hoy. Este canal no busca crear mártires, pero sí levantar la voz cuando el silencio se vuelve injusto. Y por eso estamos aquí, para contar lo que no se dijo, para recordar lo que muchos olvidaron, para mirar al pasado con respeto, pero también con un llamado de atención. ¿Cuántas leyendas más deben partir en silencio para que aprendamos a honrarlas en vida? Flaco Jiménez fue uno de los más grandes. No lo decimos por nostalgia, lo decimos por justicia. Y si esta historia sirve para que una sola persona descubra su música o vuelva a escuchar su acordeón, entonces, valió la pena contarla. Hay despedidas que nadie escucha, pero que cambian el aire para siempre. La de Flaco Jiménez fue así, silenciosa, profunda, eterna. El hombre que hizo del acordeón una bandera se fue sin titulares, sin tribunas, sin luces, pero no lo necesitaba, porque su música ya había hecho lo que muy pocos logran: hablarle al alma de los pueblos, sin importar fronteras, idiomas ni generaciones. Flaco no solo tocaba notas, tocaba memorias. Cada canción suya era una historia de amor entre dos mundos, el México que le hablaba desde la sangre, y el Estados Unidos que le marcaba el paso. Y aunque nunca se lo propuso como misión, terminó siendo el puente que unió esas orillas. Un puente que hoy sin él resuena con un eco distinto. Tal vez su partida no llenó estadios. Tal vez no hubo especiales de televisión ni velorios multitudinarios. Pero esa misma noche, en alguna calle de Laredo, alguien encendió una vieja radio y sonó El Puente Roto. Y en algún bar de Monterrey, un acordeonista miró al cielo antes de tocar Volver, Volver. Y así, sin saberlo, Flaco volvió en cada nota, en cada lágrima discreta, en cada ritmo que nos hizo recordar. Porque las verdaderas leyendas no se despiden con ruido, se quedan en lo invisible. En las manos de un niño que aprende a tocar sin saber quién fue su maestro. En el suspiro de una abuela que bailó con su primer amor al ritmo de su música. En ese instante en que el acordeón suena, y sentimos que algo muy antiguo, muy profundo, nos habla desde adentro. Hoy, ya no está, pero nos dejó algo más fuerte que su presencia. Nos dejó un legado que canta sin palabras. Y nosotros, desde este canal, queremos que nunca se olvide. Hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Y este fue el último momento de Flaco Jiménez.